Ibero TJ Radio es la alternativa. Seguimos en Desde que Ibero amanece. Ya es la segunda parte de este morning de lunes. Y como ya lo sabes y es costumbre, los lunes está por aquí Saraí García. Inauguramos mes Spooky. ¿Cómo estás, Saraí? Muy buen día. Hola, bien Heriberto aquí con este excelente mes porque yo soy bruja. ¡Ay! Soy bruja, nací en este mes, Chan, no el chan, 31, chan. pero sí el 14. Entonces para Ah, mí es el mes más bonito. pues ya casi, en 8 días. Sí, sí, En sí, 8 días tu cumple. ¡Ay, qué sí, fuerte! Y así es. mira, hoy arrancando el mes Spooky estábamos pensando, ¿no? De qué será bueno platicar, qué será bueno hablar. Bueno, vamos a comenzar con temas un poco gore, un poco escabrosos, un poco de miedo, de misterio, de oscuridad o no. Vamos a descubrir en medio Sí, del camino. Y hoy, trastornos antisociales. así es. Fíjate nada más. Cuéntanos un poco, así como para ir introduciendo, a lo mejor es un concepto que no nos suena tan familiar. ¿A qué se refiere este término de los trastornos antisociales? Bueno, tal vez no se escuche como familiar porque regularmente los términos que siempre se utilizan es psicopatía, ¿no? Es un psicópata. Ok, O sociopatía, que es otro de los términos que se escucha casualmente por ahí, pero realmente cuando uno va a buscar sobre este tema está definido como el trastorno de la personalidad antisocial, muy ¿no? bien. Este trastorno particularmente se menciona en el DSM-5, que es un manual de criterios diagnósticos que cada psiquiatra y psicólogo utiliza para ir identificando las características de algún tipo de trastorno o las clasificaciones que él mismo tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, este trastorno en particular que siempre se puede ver en documentales, en películas, ¿no? Una que fue muy como exitosa, un documental creo que fue la de Ted Bundy, ¿no? Oh, sí, En sí, sí. Netflix, y luego creo que estuvo otra, no recuerdo el nombre de este otro asesino, pero también se puso muy famoso. Como que de repente se ha desarrollado una fascinación, incluso en canales de televisión casi casi dedicados 24/7 a asesinos seriales, crímenes sin resolver, muy sanguinario, muy sangriento. Sí, y a la gente le interesa mucho y le gusta, ¿no? Incluso hay gente que dice, ay, pues yo soy así, ¿no? Y es como, a ver, amigo, Ah, cálmate, caray, cálmate, amigo, no, no es tan fácil, ¿no? aléjate. Aléjate, sí, sí, sí. Bueno, regularmente este trastorno se puede diagnosticar o se puede definir, como decir, así tienes este trastorno a partir de los 18 años. La edad más temprana que se podría decir es a los 15, pero regularmente siempre se diagnostica a los 18. Antes de eso, pues hay otro tipo de situaciones, ¿no? Que la persona va teniendo a lo largo de su crecimiento y por eso es más difícil que se pueda diagnosticar, pero sí puede tener criterios de otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, está este de negativista desafiante, ¿no? Que se puede comprometer en esta definición porque pues es uno de los primeros comienzos y ya después se le clasifica como trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Muy bien. Ajá. Y pues me imagino que es toda una área de estudio, ¿no? De hecho, hay una cuestión incluso neurológica, ¿no? Un poco más física, que habla de ciertas partes, ciertas zonas de nuestro cerebro que funcionan diferente en personas que tienen este perfil y demás. Se han vuelto ya un mito, ¿no? Como dices tú, o sea, en medios de comunicación, hay mil y 100,000 y millones de leyendas urbanas y demás, pero ¿por qué es importante informarnos de este tema? Porque será que estaremos cerca o estaremos en, no sé, en peligro potencial o a lo mejor alguien empieza a presentar conductas de este tipo de psicopatía si no nos damos cuenta, se pueden prevenir o no, o sea, ¿cuál es la importancia social de tener este tema bien Bien presente? presente. Sí, Bueno, es importante, bueno, también lo que menciona el DSM-5, ahorita yo les estaba dando la definición al revés, ¿no? Es trastorno antisocial de la personalidad. ok, Es ok. que lo traía un poquito en el inglés, que chequeé algunas cosas, Oh ¿no? my God. Pero bueno, obviamente dentro del mismo manual se va clasificando. Hay un grupo de trastornos. Para empezar, los trastornos son una enfermedad mental, ¿no? Como algo que está fuera de la normalidad el comportamiento cerebral o las actitudes o la personalidad de la persona, no válgame Dios. Pero este trastorno es un trastorno de la personalidad y
es un tipo que se clasifica en ese sentido. Por ejemplo, están otro tipo de trastornos que son, por ejemplo, están los estados de ánimo, que ahí entra ya como el tema de la depresión, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, este se clasifica como el de la personalidad y está relacionado con eso porque los factores que involucra son bastantes. O sea, como no es algo que defina, es por esto, ¿no? Que tú estás así, sino que tiene varios factores que lo van como formando, se podría decir. Entonces, uno de los factores principales puede ser el biológico o el genético, ¿no? Si algún familiar tiene algún trastorno, ¿no? Eh, an- pues tiene este trastorno antisocial, ¿no? Puede ser genéticamente transferido por herencia, ¿no? O también puede ser biológicamente, por ejemplo, si regularmente tiene que ver con tendencias en el embarazo, si la mamá, por ejemplo, es anoréxica o si es una persona que está deprimida, si fumó o no fumó en el embarazo, si tomó o no tomó, si consumió drogas, si por ejemplo durante el parto no hubo tanto oxigenación en el cerebro, ¿no? Esa es otra de las cosas, porque también otro de los factores que implica el hecho de tener pues trastorno es el tema el tema del cerebro, ¿no? Cómo está formado ahí en el aspecto de la amígdala y el prefrontal, ¿no? Si hay control de las emociones o, por ejemplo, el procesamiento del prefrontal. Como decíamos la vez pasada, todavía puedo tomar decisiones, ¿no? Bien hechas, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchos factores y a veces pueden ser biológicos, ¿no? En este caso de si estaba bien nutrida también la mamá o el papá, si consumía drogas o no, también es otro factor, ¿no? Otra cosa importante pues son los entornos, si un entorno era violento o no era violento, por ejemplo, algo que se puede ver muchísimo aquí en México, que a veces muchas personas cumplen las características de rasgos antisociales porque viven en entornos muy violentos, ¿no? Entonces, para alguien que dice, es que se metieron a robar a su casa y le disparó con un arma y pues se lo merecía, ¿no? Y es como de, a ver, espérate, mató a una persona, no debería de pasar eso, pero tiene que ver con una normalización de la violencia, ¿no? Sí, Entonces, claro. por ejemplo, si esa persona ha tenido un entorno de ese tipo, pues obviamente está relacionado con eso también. Factores sociales, factores psicológicos también. Por ejemplo, si el niño durante el crecimiento tuvo amor o no tuvo amor, tuvo cariño o no tuvo cariño, ¿no? Si fue una crianza positiva o no fue una crianza positiva, si fue a base de violencia, ¿no? Como golpes, gritos, empujones, ¿no? Eh, Otra cosa es si lo tenían encerrado o no lo tenían encerrado, porque también el hecho de tener una persona pues en un espacio donde no tenga como comunicación con los demás, pues eso también es uno de los factores que puede ayudar a que este tipo de trastornos se refuerce más, ¿no? O si hay genética por ahí, ¿no? Y de repente hay un contexto de vida demasiado violento, pues obviamente esto se va reforzando y va a pasar por ciertas características durante la infancia, ¿no? Porque algo que los caracteriza mucho es la falta de empatía, que ese siempre está presente, ¿no? Como es que, pues yo estaba llorando, pero tú no sentiste nada. O, por ejemplo, hizo cierta maldad, pero no sentía sentimientos, es como si estuviera muerto, ¿no? Así, casi, casi, pero pues tiene Ok. que ver con ciertas características que involucran el tema cerebral y la amígdala, ¿no? También. Entonces, pues una de las características es eso, otra es que pues no consideran los derechos de los otros, ¿no? Es como sobrepasan los derechos de los otros para beneficios propios, pues obviamente porque, bueno, me va a pasar a otro tema, si Heriberto me lo permite, porque no solamente en la cuestión del trastorno antisocial de la personalidad es solamente ese trastorno, sino que también hay más trastornos dentro de ese mismo trastorno, ¿no? Por ejemplo, uno de los muy comunes es el trastorno narcisista, que es uno de los que se puede encontrar dentro del mismo trastorno, o psicosis, que otro complemento, ¿no? Que se puede agregar. Otro que sería el TLP, el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Muchos asesinos pueden tener el límite de la personalidad, ¿no? Dentro del mismo trastorno o incluso parafilias, ¿no? Sexuales, que se puede ver muchísimo por ejemplo, este otro asesino, no me acuerdo cómo se llama, uno de lentecitos, uno güerito. Ay, caray.
Todos Sí. usan lentecitos. Ah, no Fue, te fue, creas. fue muy famoso en Netflix la serie, como Ok. que sacaban mucho una tele, como que le ponía a su víctima que viera como ciertas Sí, sí, sí. películas, no recuerdo ahorita su De nombre. hecho, es de las más recientes, ¿no? Que ha habido. Ajá. Entonces, como por ejemplo ese tipo de parafilias o también, em, pues psicopatía, ¿no? Que es lo más escuchado, porque dentro del trastorno antisocial de la personalidad, los conceptos de psicopatía y de sociopatía están dentro de ese trastorno. No es que sean como definiciones externas, sino que son características que van definiendo este mismo trastorno. Ok, Ajá. y bueno, ya casi estamos por concluir este primer bloque, nos queda todavía una preguntita más, pero Sí. me gustaría que maduráramos un poco la idea, justamente ahora que mencionas todos estas narrativas, ¿no? Que son Ujú, evidentemente ficticias o entre comillas, de cómo en ocasiones se pone a estas personas como villanas o como poseídas en ocasiones por una entidad paranormal y demás, pero ya en el plano real, o sea, ¿cuál es el acompañamiento que se les da? ujú, Si también es una cuestión, por así decirlo, incontrolable, irreversible, o cómo se puede, pues, contener, acompañar, amortiguar como este tipo de tendencias antisociales, ujú, y en el caso de que se detecten a tiempo, ¿no? ujú. ¿En el regreso o ahorita? Ahorita Ahorita, todavía nos ahorita. quedan como unos 5 minutos. Tú, a ver, Ok. mitad y mitad. Mitad y mitad. Ok. Bueno, como siempre lo he mencionado, el tema de las terapias, ¿no? Hay diversas terapias que pueden ayudar a la persona a entender todo este proceso, ¿no? Una de ellas, pues, es la psicoterapia y la que quedaría perfecto porque muchas de las conductas que realiza la persona, pues se tienen que tratar justo con una terapia que trabaje la conducta, ¿no? Entonces está la terapia cognitivo-conductual que le ayuda a la persona a ir identificando los pensamientos distorsionados que tiene, ¿no? Porque a veces sucede que debido al ambiente en el que han vivido, si es de demasiada violencia, pueden tener ciertos pensamientos distorsionados, porque una de las cosas muy presentes es que se hace lo que yo diga porque yo digo, no es el control. Entonces, justo ir trabajando este tema de los pensamientos distorsionados, ¿no? Las reglas que implican para esa persona, ¿no? Que está buscando a cambio de qué, ¿no? También eh, le ayuda a controlar los impulsos, la agresividad, como hablábamos hace rato de la amígdala, ¿no? Que es una de las cosas que son cerebrales. También a desarrollar la empatía, ¿no? Y habilidades sociales que le permitan ir entendiendo qué pasa con el otro, porque una de las principales problemáticas es eso, ¿no? Que no hay empatía. Entonces, justo la terapia cognitivo-conductual le ayuda a trabajar todos esos aspectos. También están las terapias motivacionales, que son como ayudar a la persona a que, pues, todo el daño que ha hecho, ¿no? A veces la persona no es consciente de todas las implicaciones que hay, ¿no? Como Sí, si tú haces eso, va a tener una respuesta de este tipo, ¿no? Porque hay una problemática ahí y hay una situación cerebral que no le permite ver más allá, ¿no? Entonces justo la terapia le va a ayudar como a visualizar como todo esto que se logra ver como a fácil visión, ¿no? Como que, bueno, esto lo hiciste, pero hay que pensar también el daño que ocasionó, ¿no? sí. Justo a partir de la terapia y también a motivar el cambio, ¿no? A veces este tipo de personas les cuesta mucho trabajo hacer el cambio porque pues obviamente reciben beneficios, ¿no? Pero también eh, pues pasan incluso por un dolor porque muchas de las personas, aunque no lo crean, sí sienten, ¿no? Sienten ahí cosillas, ¿no? Y si, por ejemplo, la persona tuvo un ambiente muy feo, que no fue algo genético, sino fue algo que se originó a partir de un ambiente, obviamente esa persona que fue víctima de ese ambiente, pues siente, ¿no? Entonces, es justo motivar esto al cambio, hacerle conciencia de los daños, ¿no? A perdonar esa parte que, pues, le ayudó a reforzar este tipo de situaciones, ¿no? Y obviamente entrenamiento social ayudarlo a habilitar las habilidades sociales, ¿no? Como de comunicación, resolver problemas sin violencia, porque muchas veces estas personas tienden a tener conductas violentas, ¿no? Verbales, psicológicas, como la manipulación. También, por ejemplo, pueden irse a los golpes, pueden ser muy controladoras, etcétera, ¿no?
también a resolver como las situaciones de forma más saludable, ¿no? Como si hay una situación en particular que antes la resolvían con violencia de forma verbal, ¿no? Porque pues obviamente es generar miedo a la otra persona. Pues cómo podemos resolver esto sin llegar a esos términos de violencia, ¿no? Y también pues que tienen que aprender a tolerar la frustración y aceptar y poner límites, ¿no? Muy Justo. bien, pues muchísimas gracias, Araí, respondiste bastante a esta pregunta. Nos vamos a ir a un corte musical por acá en la radio. En video seguimos en un corte de medio segundo, pero antes, producción, nos tiene el dato. Jeffrey Dahmer. Ah, Jeffrey Dahmer es este personaje que estuvo por ahí con el tío N. Nos vamos a música y volvemos, ¿va? va que va. Y continuamos en Desde que Ibero Amanece. Arrancamos este mes Spooky en la sección de Psicología con Saraí García. Hoy hablando de trastornos psicosociales, un poquito por ahí de psicopatía y algunos otros temas que se relacionan. Y entre corte y corte, entre canción y canción, entre café y café, estábamos platicando cómo de repente incluso una perspectiva de género o un sesgo de género se da en el estudio, análisis y tratamiento de este tipo de perfiles y casos. A ver, cuéntame eso porque me sorprendió bastante. Bueno, justo algo que le compartí a Heriberto es que regularmente se identifica más el trastorno antisocial de la personalidad en hombres más que en mujeres. No quiere decir que las mujeres no lo tengan, también lo tienen, pero regularmente a las mujeres se les diagnostica más como trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y se clasifica de esa forma. Y hay menos porcentaje de clasificación, ¿no? Como, la mujer tiene 1% de trastorno antisocial de la personalidad y el hombre tiene de 3 a 5% de probabilidades de tener, ¿no? El trastorno. Entonces, justo no es una cuestión de que no haya mujeres que tengan trastorno antisocial de la personalidad, sí hay, solamente que pues tiene que ver mucho estas características culturales, también una de las cosas importantes es que a veces tiene que ver la cuestión biológica, ¿no? En una cosa que leía hace rato, ¿no? Y también hace días, era la cuestión de la testosterona. A los hombres se les clasifica más como con este tipo de trastorno porque tienden a ser más impulsivos, ¿no? Pero es por la testosterona y las mujeres, obviamente la mujer tiene un porcentaje chiquitito de testosterona, Sí, mucho menor. pero no en grandes cantidades, pues, y entonces tiende a controlar más este tipo de situaciones emocionales o de impulsos, entonces por eso se le va clasificando más como límite de la personalidad, porque culturalmente las mujeres son más de hacerse daño a sí mismas que de agredir al otro, ¿no? Es como, Fíjate por el dato, ejemplo, ¿no? Es ajá. importante. Sí, por ejemplo, la mujer es más de cortarse, ¿no? Porque todo lo que esté relacionado con límite de la personalidad es todas aquellas conductas que te lleven a llegar a la muerte con más rapidez, ¿no? Por ejemplo, Ok. cortarte, tomar medicamentos, eh, comer cosas que no deberías de comer, ¿no? O sea, hace que tu riesgo a morir aumente así. Exacto. Sí, otra de las cosas es que son más manipuladoras también las mujeres, ¿no? En lo emocional. Tienden a manipular más que los hombres, ¿no? Los hombres tienden a actuar más que las mujeres porque son como más directos. Y pues otro caso en el caso de los hombres, ¿no? Pues es que hay un tema de competencia, dominación y control, ¿no? Hacia los demás. Y justo por eso como que ayuda a concentrar más esta impulsividad, ¿no? Porque la imagen del hombre siempre ha sido como más de tienes que tener más dominación, tienes que ganarle a todos, ¿no? Y justo hay una agresión más física, ¿no? ¿Cómo ganan los hombres las cosas, ¿no? Mediante una pelea así de que Sí. Hay que jugar a las o las venciditas. luchitas, ¿no? Entonces, Sí. como que el hombre por eso es con mayor facilidad más diagnosticado que las mujeres, justo. Ok, Ujú. pues justo una información que yo creo que la mayoría de quienes nos están escuchando por ahí ignorábamos porque me incluyo. Y bueno, otra parte que habría que complementar de lo que ya veníamos platicando tiene que ver con este tratamiento y este acompañamiento, porque hay todavía más datos y más información que tienes por ahí preparada y que nos puede ayudar justamente a que los casos se den o de forma menos intensa o sí mayormente tratada y
que no haya consecuencias fatales, ¿no? Porque es justamente a lo que se quiere llegar, a tener pues la prevención de la pérdida de la integridad física, ya sea en la persona o hacia otras personas. Sí, justo. A veces se escucha fácil, ¿no? Ay, con terapia se le va a quitar la, la impulsividad o la agresión, pero a veces se debe de llevar un acompañamiento médico, ¿no? Como la vez pasada que estábamos hablando justo del acompañamiento del área de psiquiatría, Sí, los psiquiatras pues son médicos especializados en la pues en los conceptos mentales, ¿no? En la parte mental y en las enfermedades mentales. Y no es que el psiquiatra te va a medicar y ya con eso se te va a quitar. O sea, es justo un complemento de la parte química del cerebro y la parte psicológica, ¿no? O sea, el psicólogo para las cosas psicológicas y el psiquiatra para las cosas químicas, ¿no? Entonces, justo un acompañamiento médico, ¿no? Mediante medicamentos que obviamente el psiquiatra es quien sabe qué es lo que te va a recomendar, es para ayudarte también a llevar este proceso de adaptación, ¿no? Este proceso de también entender esa parte cerebral y que muchas veces no es que no es que se vaya a resolver solo con terapia, ¿no? En el caso de que la amígdala es más pequeña, pues es otro proceso, otro tipo de tratamiento que debe de llevar la persona y que no se va a resolver la, la amígdala así mágicamente, no ¿no? es de, Sino ay, que póngame 10 pesos más de amígdala, pues no va. pues no, no, pues obviamente tiene que llevar un acompañamiento, ¿no? Y esto también le va a ayudar a reducir la agresividad, la irritabilidad de la persona, ¿no? La impulsividad, como que a veces lo emocional para este tipo de personas es que se sienten como de forma muy fuerte, ¿no? Como que, pues son impulsivos, ¿no? Estábamos hablando hace rato del tema de del prefrontal, ¿no? Entonces las decisiones para ellos es más difícil como tomárselas con calma porque pues la amígdala está todo lo que da, es más pequeña, las emociones son eh, como más, men- más intensas, pero como que se agarran más del enojo, ¿no? Sería como que entre más pequeña es como una olla express, como que tiende Sí, a explotar más rápido. sí, 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 no hay tanto control sobre ello, ¿no? Entonces tienden a ser más sensibles a la ansiedad, a la depresión, ¿no? También que es otra cosa y obviamente todo eso lleva química cerebral con que se debe de tratar con medicamento para que tus químicas cerebrales estén más reguladas y no estén como una más arriba que la otra, ¿no? Entonces es todo un caso, yo no soy psiquiatra, pero sí es importante que el psiquiatra examine, haga una evaluación y recomienda qué tipo de medicamentos puede tomar, ¿no? Regularmente son estabilizadores del ánimo y otro tipo de medicamentos, ¿no? Y más si le agregas como otro tipo de trastorno, algún trastorno psicótico, obviamente vas a tener que tomar otro tipo de medicamentos, no nada más aquellos que te ayudan a estabilizar lo emocional. Hay que ver ahí, entonces justo es un buen acompañamiento también el área de psiquiatría. Perfecto. Y Ujú. hablando de acompañamiento, pudiéramos ligarlo con el tema de contexto, ¿no? Un poco de los contextos. Y ya decías al inicio, en el primer bloque de esta sección de hoy lunes, híjole, mucha gente lo banaliza, lo minimiza y dice, ay, yo soy así, es que yo actuaría igual, nada más que no llego hasta allá, pero ganas no me faltan, ¿no? Lo dice uno Sí. como entre chiste y no. Muchas veces, como, ¿qué contextos podrían, pues obviamente no fomentar ni nada, pero sí estar indirectamente, ¿no? Un poquito por ahí influyendo a que si existen algunos rasgos se intensifiquen, ¿no? Porque no todo también tiene que ver con la persona directamente o con la química, sino toda esta parte externa de contorno también influye. Por ejemplo, México, Ah, México. ¿qué? Por ejemplo, contextos de impunidad, contextos de violencia, ¿no? O cultura del poder, que todo se resuelve mediante el poder. O sea, que no hay cooperación, que no hay charlas. Por ejemplo, algo que se me hacía súper interesante y que también habla de la normalización de la violencia y que se le hizo mucha crítica al AMLO fue lo de abrazos, no balazos, ¿no? Sí, sí recuerdo. Pero pues es algo cultural que México tiene normalizado el tema de, pues que todo lo resuelven con balazos, ¿no? Y es como, a ver, espérate, no es normal resolver todo con balazos. Uno puede llegar al diálogo sin necesidad de tener una pistola en la mano, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho de que las cosas se resuelvan así porque hay una cultura del poder, ¿no? No es así de facilito, sino que hay todo, hay también una cuestión histórica de que todo se resuelve con la dominación del otro, ¿no? Y la imposición de creencias, la imposición de saberes, la imposición de muchas cosas. Entonces, obviamente también eso implica violencia. Y
Y no solamente eso, también pues el maltrato, ¿no? O sea, sí, en México es muy penalizado el tema del criterio propio. O sea, como pensar diferente. Por ejemplo, algo que pasaba bastante en los gobiernos anteriores, ¿no? Que no se podía hacer como crítica referente a la política porque siempre había un resultado negativo, ¿no? Como la Sí, muerte. o mínimo una represión, así Una súper fuerte. represión, ¿no? O por ejemplo, hace días pasó lo del 2 de octubre, que Sí, fue la marcha del 68, ¿no? Como el recordar y no olvidar esta parte de la represión estudiantil, que sucedió justo porque los estudiantes exigieron como apoyo y todo esto, y lo que hizo el gobierno fue una represión total, ¿no? Mató a muchos estudiantes, desapareció personas, o sea, todo lo más violento se vio ahí reflejado. Entonces, justo, pues, eso es a lo que hablaba Heriberto, ¿no? Como qué tipos de ambientes, México es uno muy claro. ay, Los narcocorridos, ¿no? Narcocultura que tenemos, que normalizamos incluso la violencia regularmente y que es algo fácil de observar. Ahorita el tema de los corridos tumbados, ¿no? Antes estaba la banda, pero ahorita son los corridos tumbados. Y lo que tú encuentras en ese tipo de canciones siempre es como esta cultura del poder, ¿no? Entre más tengo, ¿a base de qué también, no? Mediante más droga vendo, mediante más hago daño, más beneficios tengo, ¿no? así es. Y los que están en mi contra, pues cuello. O te Mm, haces mi amigo o cuello, ¿no? Es como siempre imponer un miedo. Entonces, todo se gana a la fuerza. No es como algo que se pueda llegar a un diálogo, ¿no? Obviamente las drogas no son buenas, ¿no? Hay muchos efectos secundarios sobre ese tema, especialmente en el cerebro. Entonces, se utiliza también manipulación, ¿no? Como de que es una muy buena vida que una persona puede tener y gana dinero fácil y gana mujeres fáciles, ¿no? Desde una visión machista. Obviamente no es nada fácil. Es una vida llena de mucha carga emocional y mucha carga de conciencia, ¿no? Como qué le haces a la otra persona a cambio de tu beneficio, ¿no? Propio, ¿no? Individualidad. Entonces, pues obviamente temas de manipulación, temas de dominación, temas de, como les decía, cultura del poder, temas de corrupción también, que son otras cosas que van dentro de la violencia, porque es buscar otra vez como un interés propio sobre los demás, ¿no? ok. Como esto que yo hago lo estoy haciendo por mi beneficio más que por el beneficio de los demás. Entonces todo eso, cuando se normaliza, tiene efectos como por ejemplo el tema más reciente que es el tema del reclutamiento adolescente en México, Ujú. porque pues aquí entran temas, por ejemplo, como del crimen organizado, ¿no? Que, por ejemplo, ay, es que ya, yo a veces hago muchos corajes, ya me voy a acomodar. No, No sé espérate. si tenemos tiempo. Nos quedan como 2 minutos. Ok, bueno, creo que es un tema súper importante que podemos tocar también en Sí. otra sesión. Cómo afecta psicológicamente todo este tema de la narcocultura, ¿no? De México en los adolescentes, en los jóvenes adultos, e incluso en los mismos adultos. Porque, por ejemplo, particularmente y brevemente, yo atendía a una persona, me acuerdo, y que también reclutaban las personas grandes. O sea, durante la entrevista me llegó a comentar su esposa que habían secuestrado a su esposo para hacerlo parte del crimen organizado sin que él quisiera estar dentro del contexto, ¿no? Híjole. Entonces, bueno, ya me voy a silenciar ahorita. Mejor. Voy a pasar la voz a Heriberto. No, no te preocupes. Mira, de hecho, esto que estamos hablando me trae a la mente una película que no sé si ya la hayas visto, pero que sería una excelente tarea para que tal vez la siguiente semana o dentro de 2 semanas tocáramos algo que se relacione con ella, que se llama Señora Influencer. Es una Ah, película. ¿Sí la viste? no, pero ahorita me acordé de casos de influencers que Ah, también mira, están con el crimen. pues está buenísima. ¿Qué te parece si la siguiente semana hablamos de la violencia en el mundo de Internet? ¿Sí? ¿No? Y justamente con este tema de las figuras públicas, el hate, etcétera. Y pues ya nos quedará de tarea a ti verla por primera vez y a mí por como tercera, cuarta vez, porque en serio, Saraí, spooky.
Sí, Spooky, está, sí, sí, está sí. fuerte. Y pues nada, agradecerte como siempre que hayas estado acá. Ya para radio nada más nos queda la despedida. Te quedas por aquí y decimos juntos adiós a este lunes de Desde que Iber Claro que Amanece. sí, claro que sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Y pues llega como siempre este momento que es un tanto triste. Ya nos tenemos que ir. Saraí, muchísimas gracias como siempre por haber estado en este lunes de psicología, en Desde que Ibero Amanece, por acá en la cabina con vista al mar. ¿Algo más que quisieras agregar del tema? Pues es un tema muy interesante. Nunca den por hecho algo, o sea, siempre hay que ver todos los factores posibles, ¿no? Para poder decir, hay Sí, por esto, ¿no? favor. Entonces, yo nada más resumí todo. Yo sé que dije muy poquito porque hay muchísimas más cosas, ¿no? Y que si te vas involucrando y te vas introduciendo más al tema, obviamente va a haber más cosas, más características, más tipología, ¿no? También. Entonces, yo nada más dije como lo más básico, ¿no? Pero ustedes, si están interesados más en el tema, pues busquen, lean, escuchen podcasts, infórmense, lean artículos de investigación, que esos son importantes. Y artículos recientes también, no se vayan también como hasta el año del caldo, ¿no? Entonces, Perfecto. pues esa sería mi recomendación, ¿no? Ok. Y ya. Y ya. Pues así arrancamos el fin de semana. Yo les recuerdo por acá el dato de que hoy, lunes, como por ahí de las 11 más o menos, 12 mediodía, miren, ustedes láncense a las 11 12 mediodía aquí al segundo piso, a la sala anexa de la Universidad Iberoamericana Tijuana, porque va a tener arranque la exposición artística Caminar el Cuerpo Desaparecido de Fabiola Rayas, que es de Pendones. Es una exposición visual que tiene que ver con acompañamiento de familiares de personas detenidas y desaparecidas, ¿no? De desapariciones forzosas. Va a estar aquí hasta el 17 de octubre, así es que aprovechen, porque de verdad que es un trabajo que ya tiene mucho tiempo realizando Fabiola de registro, pero sobre todo, pues que apoya las labores de búsqueda, ¿no? Y pues ya nos vamos, Araí. Gracias por haber acompañado esta última parte del morning. Que tengas muy bella semana. No, a ti, Heriberto, gracias por invitarme siempre. Y pues también haciendo un poco de hincapié, el tema de desaparición forzada también es un tema muy fuerte, ¿no? Y no es nada que debamos de normalizar, creo que va muy spooky al mes, ¿no? También. Sí, sí, es algo muy doloroso, Sí. lamentablemente. Como nos decía Fabiola, más de 140,000 personas Mm. documentadas, ¿no? Que se sabe que están desaparecidas. Sí, hay muchas personas que no están en las listas. Sí, 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 dolosamente así es. Pues bueno, Ujú. ya nos vamos. Recuerden que este programa regresa el próximo miércoles de 8 a 10 de la mañana. Sigan teniendo un muy bonito día. Hasta luego. Bye, gracias por escucharnos.